Wheels, año 2000, dirigida por Philip Kaufman. Es una obra provocativa que se ha consolidado firmemente como una película de culto dentro del cine de época. La trama se adentra en los últimos años del Marqués de Sade, recluido en el asilo de Charenton, quien desafía la censura institucional contrabandeando sus controvertidos e incendiarios textos eróticos, con la ayuda de una joven lavandera. Apoyado en un guión brillante que explora los límites de la libertad de expresión, la hipocresía moral y la obsesión creativa. Su mística como pieza cinematográfica de culto creció gracias al entusiasmo de una audiencia que supo valorar su humor negro, su atmósfera gótica y su audaz rechazo a los convencionalismos de los dramas históricos tradicionales. A pesar de no haber sido un éxito masivo en las salas comerciales, la crítica y los cinéfilos rescataron su valor estético y filosófico. Es una obra cinematográfica fascinante, un tributo a la pasión por la escritura que permanece como una obra de eterna admiración. I have come here to chew bubblegum and kick ass. They Live, 1988, dirigida por el maestro John Carpenter, es una sátira de ciencia ficción y una cumbre absoluta del cine de culto ochentero. John Nada es un vagabundo que descubre unas gafas de sol especiales que le permiten ver la realidad. Una raza alienígena ha colonizado la Tierra en secreto, controlando a la humanidad a través de subliminales mensajes de consumo y obediencia. El culto reside en su audaz combinación de serie B desacomplejada, crítica social demoledora contra el capitalismo voraz y frases legendarias que quedaron grabadas en la cultura pop. Secuencias antológicas que encapsulan perfectamente su espíritu irreverente. Con el paso de las décadas, They Live ha mantenido su visión visionaria sobre el control mediático y la alienación social. Se percibe hoy más vigente que nunca, consolidándola como un referente rebelde e indispensable. I did not want them dead. Did too. Did not. Did too. Did not. Heathers, 1988, dirigida por Michael Lehmann, es la quinta esencia de la comedia negra adolescente y una obra indiscutible del cine de culto. La película destruyó los clichés edulcorados de las cintas de colegio de los 80 para ofrecer una sátira feroz, nihilista y visualmente estilizada sobre la popularidad, el acoso escolar y los problemas juveniles. La historia sigue a Verónica, una joven atrapada en el tiránico grupo de las Heathers, cuya vida da un giro destructivo al aliarse con JD, un forastero rebelde con intenciones mortales. El culto se consolidó gracias a un guión valiente que desafió todas las convenciones. Su tono oscuro, su cinismo refinado y su influencia en la cultura pop la convierten en un referente imprescindible del cine independiente. Run, Lola, Run, 1998, dirigida por Tom Tykwer, es una explosión de adrenalina cinematográfica y del cine de culto de finales de los 90. La película sigue a Lola en un frenético viaje contrarreloj para conseguir 100,000 marcos alemanes en 20 minutos y salvar a su novio Manny. Lo que convirtió a este film en un fenómeno de culto fue su estructura narrativa innovadora, en forma de videojuego, repitiendo el mismo dilema en secuencias alternas donde pequeños detalles cambian radicalmente el destino. Casi 3 décadas después, Run, Lola, Run sigue fascinando a los cinéfilos por su audacia estilística, convirtiéndose en un referente de innovación narrativa y energía pura. Sporloose, 1988, dirigida por George Sluicer,
es uno de los thrillers más perturbadores del cine europeo y una indiscutible obra de culto. La trama sigue a Rex, un hombre obsesionado con descubrir el paradero de su novia, quien desaparece sin dejar rastro en una gasolinera durante sus vacaciones. Años después, el secuestrador se pone en contacto con él, ofreciéndole la verdad a un precio aterrador. Su estatus de culto se consolidó gracias a su brillante estructura narrativa y al retrato de su villano, Raymond LeMorne, como un hombre común movido por una lógica psicópata. Sin recurrir a efectismos ni sobresaltos, la película construye una tensión asfixiante que desemboca en uno de los finales más devastadores y recordados de la historia del cine. Menteur. Menteur? Triangle, 2009, dirigida por Christopher Smith, es un complejo rompecabezas de suspenso y ciencia ficción que se ha consagrado como una película de culto imprescindible para los amantes de los bucles temporales. La historia sigue a Jess, una madre que se embarca en un viaje en yate con amigos, solo para quedar varada tras una tormenta y buscar refugio en un misterioso transatlántico aparentemente desierto. Se volvió de culto por su brillante y meticuloso guión, estructurado como un bucle infinito de pesadilla inspirado libremente en el mito de Sísifo. Cada repetición añade capas de significado, transformando un slasher aparente en una tragedia existencial perturbadora sobre la culpa, el duelo y el castigo eterno. Betty Blue, 1986, dirigida por Jean-Jacques Beineix, es una apasionada e intensa obra maestra que se consolidó de inmediato como una cinta de culto fundamental del cine francés. La historia muestra la volcánica y destructiva relación entre Sorg, un aspirante a escritor, y Betty, una mujer impulsiva cuya inestabilidad emocional los arrastra hacia una espiral trágica. La película se volvió de culto por su estética deslumbrante, representante máxima del movimiento Cinema du Look. La película desentraña con crudeza y emoción la frontera entre el amor romántico desmedido y la locura, su carga erótica sin tabúes y su retrato inolvidable de un amor llevado hasta las últimas consecuencias. Qu'est-ce que tu fais là, Betty? Je me chauffe le cul. Angst, 1983, dirigida por Gerald Cargill, es una perturbadora obra maestra del cine austriaco. Basada en crímenes reales, la trama sigue a un psicópata recién liberado de prisión que irrumpe en una casa de campo aislada, desatando una espiral de violencia metódica y aterradora. El estatus de culto de esta cinta proviene de su deslumbrante y radical propuesta técnica. La dirección de fotografía de Zbigniew Rybczynski, utilizando cámaras flotantes y arneses innovadores, sumerge al espectador en una claustrofobia imparable, mientras que la voz en off del protagonista desnuda sus impulsos más oscuros. Prohibida en varios países tras su lanzamiento por su realismo crudo, Angst ha mantenido una devota fascinación entre directores y cinéfilos exigentes, siendo un referente indispensable del cine transgresor europeo. Dirigida por Jim Jarmusch, Stranger Than Paradise o Extraños en el Paraíso, 1984, es una piedra angular del cine independiente. Con una estética minimalista en blanco y negro, la trama sigue a Willy, su amigo Eddie y su prima húngara Eva a través de un viaje desilusionante por los Estados Unidos. Dividida en 3 actos, marcados por fundidos a negro y tomas largas fijas,
La cinta retrata la monotonía, la desconexión social y el desencanto del sueño americano, con un humor seco e hilarante. Su lugar como película de culto proviene de su espíritu rebelde y su estilo inconfundible. Jarmusch demostró que se podía hacer cine fascinante desde los márgenes de Hollywood. Yeah. Willie! Eddie! The Fisher King, 1991, dirigida por el visionario Terry Gilliam, es una conmovedora y estrafalaria historia que se ha consolidado como un film de culto imprescindible dentro de la filmografía de los 90. La historia nos cuenta la redención de un cínico locutor de radio que, tras desencadenar involuntariamente una tragedia, entabla amistad con un indigente traumatizado sumergido en un mundo de fantasía medieval y mitos artúricos. Su condición de película de culto se arraiga en la impecable habilidad de Gilliam para fusionar el realismo sucio y trágico de la ciudad con secuencias de un surrealismo deslumbrante. Los personajes son maravillosos que amas y odias, dotando a la cinta de una carga emocional agobiante y al mismo tiempo sanadora. Combinando humor negro, mitología moderna y una inevitable empatía por los marginados, es un sincero canto a la compasión humana. I'm a knight on a special quest. A quest. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.